Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de Maker PC. En la sesión de hoy vamos a continuar con el curso de CMD. Vamos a ver cómo podemos hacer cosas con la terminal de Windows. Continuando con los capítulos anteriores, vamos a ver muchos más comandos. Sin más, después de la intro, ¡comenzamos! Turnicos, the Maker PC, your ultimate hacking platform. Bueno, chicos, continuando con el curso que tenemos de CMD, vamos a ver algunos comandos nuevos para hacer cosas muy interesantes. Vamos a intentar, viendo que tenéis en todos los comandos ahora mismo de fondo de pantalla que os estoy mostrando, vamos a ver si al final del curso conseguimos ver todos los comandos para que seáis unos expertos en la terminal de Windows. Bueno, chicos, vamos a comenzar, vamos a abrir la terminal, vamos a acomodar un poquito esto para que se nos vea todo un poco mejor. Vamos a abrir mejor. La acomodamos un poco para que todo vaya un poco mejor. Vale, el comando que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo desinstalar cualquier aplicación que tengamos en nuestro PC con el CMD. Escribiríamos winget list. Le damos a intro y fijaros que nos salen todos los programas que tenemos instalados en nuestro PC. Bien, imaginaros que quiero eliminar, pues, por ejemplo, ProtonVPN. ¿Vale? Cojo ProtonVPN y venimos aquí y le ponemos. Y ahora para desinstalar cualquier programa pondríamos winget, vamos a ponerlo en minúsculas, acordaros que tenéis que ejecutar el CMD como administrador, ¿vale? Y voy a eliminar, por ejemplo, creo que tengo por aquí uno. Vamos a ver si me deja desinstalar el Copilot, ¿vale? Que no lo uso, o sea que espacio Copilot. Le daríamos a intro y empezaría a funcionar, ¿veis? No me he dejado desinstalarlo porque no le da la gana, porque viene con Windows, ¿vale? Pero esta es una forma para desinstalar aplicaciones. Ya sabemos todos que lo podemos desinstalar lógicamente desde el panel de control, y también podemos hacerlo. Yo recomiendo utilizar esta aplicación que se llama Gecko Installer. Desde aquí podríais desinstalarlo y no quedaría, ya tenemos algún vídeo sobre estas cosas, no quedarían registros en el Windows, ¿vale? Y podemos hacer desde aquí aplicaciones que tengamos de la App Store, como por ejemplo el Copilot. Si yo la cojo, vengo aquí, busco el Copilot y le doy a botón derecho desinstalar, desde aquí sí me lo va a desinstalar, ¿vale? Bien, chicos, antes de continuar, vamos a, para todos aquellos que seáis como yo, que no veo nada ya, porque llevo tantas horas trabajando con los ordenadores y tantos años que es que no veo absolutamente ya casi nada, voy a enseñaros a cambiar el tamaño, el color de la fuente y todo en Arceno, ¿vale? Así que ponemos CMD y fijaros, estamos aquí en el CMD, veis que lo tengo en verde y tal, yo lo he cambiado para que veáis cómo. Esto lo voy a hacer más que nada para que veáis vosotros mejor las letras, ¿no? Venimos aquí en la flechita, configuración. Aquí en configuración vais al símbolo de sistema y aquí vais en apariencia y aquí tendríais, ¿vale? Pues ya los colores, las fuentes, tipo de fuente, normal, espesor, ¿vale? Yo le he puesto un 21, aquí le he puesto el verde en primer plano, ¿vale? El fondo podríais ponerlo también en, yo que sé, un gris o lo que queráis, ¿vale? Voy a ponerlo gris, le doy a guardar y ya automáticamente le damos a cerrar, volvemos a poner CMD y fijaros que ahora ya me ha cambiado a gris y a verde, ¿vale? Veamos ahora cómo podemos actualizar los programas que tenemos instalados en nuestro PC desde la línea de comandos del CMD. Pues vamos con el comando que estamos utilizando, que es el winget, y ponemos upgrade. Upgrade, automáticamente él nos dice la versión que tenemos y la versión que podemos, fijaros aquí, actualizar. ¿Correcto? Vale, chicos, entonces imaginémonos que nos queremos
actualizar el WinRAR porque lo tenemos en la versión 7.13 y queremos la 7.23. Seleccionamos aquí, pulsamos el botón derecho y ya se queda copiado. Y ahora escribimos el siguiente comando. Escribiríamos el winget, espacio, upgrade y pegaríamos el identificador. Y automáticamente fijaros que nos está actualizando, si os dais cuenta, la aplicación, ¿vale? Así que fijaros lo fácil que es hacerlo desde aquí, porque si tuviéramos problemas con la interfaz de Windows o algo, siempre hay que aprender a manejar la línea de comandos para estas cosas, ¿vale? Fijaros que después de la instalación nos dice el repositorio de donde lo ha descargado y aquí nos dice que ha verificado el hash. Eso quiere decir que está instalada correctamente y desde el sitio oficial. No vamos a tener ningún problema, ¿vale? Así que es muy importante, también es bueno hacerlo desde aquí para que veáis que está verificado el hash, o sea que está verificado que esa aplicación es completamente original y no nos tenemos aquí ningún hash, ¿vale? Vale, chicos, ahora vamos a pasar a, para mí, el comando que es más importante en esta herramienta, que nos va a permitir actualizar todo lo actualizable de nuestro sistema, ¿vale? Para ello vamos a poner CLS para limpiar la terminal, ¿vale? Acordaros que tenéis más vídeos de CMD. Vamos a intentar, de todas maneras, ver comando por comando todos los que os he mostrado en las portadas que has visto. Vamos a intentar ver comando por comando. Este curso será muy largo, lo vais viendo de vez en cuando, según vaya subiendo vídeos, los vais mirando para tener un curso completo. Después los juntaré todos y haremos un curso completo de CMD. No me gusta hacer los vídeos muy largos, por eso los suelo hacer de 8 minutos, 10, 12 minutos máximo. Vale, volvemos a poner winget, espacio, upgrade, vale. Le damos a intro y fijaros qué está pasando. Fijaros que automáticamente él solo nos está descargando las actualizaciones de todos los programas. Creo que esto ya lo hemos hecho en otro de los vídeos, pero quería centrarme un poquito en esta herramienta porque la verdad es que es la herramienta que más vamos a utilizar, ¿vale? Así que vamos a dejar que actualice y cuando actualice todas las aplicaciones que están aquí, ¿vale? Todas estas aplicaciones nos las va a actualizar y cuando las actualice todas, ¿veis? Está diciéndome que instale lo que me está descargando y después tendríamos que reiniciar, como siempre, nuestro ordenador para que todos los efectos surjan efecto. Bien, ahora está reinstalando Proton. Él sigue descargando aquí cosas, instalando cosas, ¿vale? Y vamos a ver si conseguimos hacer un curso completo del CMD. Así que estaros atentos, suscribiros, dar la campanita, darle a me gusta para cuando salgan nuevos vídeos de CMD podáis estar a la... Bien, chicos, imaginaos que ahora queremos instalar cualquier programa, ¿vale? Vamos a seguir trabajando, vamos a buscar en winget. Vamos a buscar, por ejemplo, VLC, ¿vale? Vamos a buscar en el repositorio de winget, a ver si está Google. Y aquí tenemos VLC Media Player, ¿vale? Copiaríamos, seleccionamos, botón derecho, ya está copiado. Y aquí ponemos winget. Y aquí pegamos el nombre que hemos copiado del identificador. Le damos a intro y fijaros lo que ocurre. Veis que automáticamente él está descargando el winget y no lo va... Perdón, el VLC y nos lo está instalando. ¿Correcto? Fijaros que lo tenemos aquí ya en el escritorio del VLC. Bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. En el vídeo anterior creo que tenemos un paso más con winget, que es cómo podemos hacer una copia de seguridad de nuestros programas y poderla meter en un pendrive para pasarlo otro. Lo revisáis en el otro vídeo que seguramente esté ahí. Sin más, deciros que si queréis hacer alguna consulta tenéis un correo electrónico en la descripción.
donde podéis escribirme para que si tenéis que os tenga que hacer una reparación, algún trabajo de, yo que sé, buscar a alguien con OSIN, cualquier tipo de trabajo, me lo consultáis y podemos hacerlo bien por videoconferencia, bien en escritorio remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Suscribiros, dar la campanita, darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.